Buenos días. Somos un grupo de cuarto del grado de Turismo en la Universidad Autónoma de Madrid y queremos presentaros nuestro trabajo La mujer alrededor del mundo, un viaje por las culturas. Lo que queremos mostraros con este trabajo es la diversidad de culturas existentes alrededor del globo y el papel que ocupan las mujeres en cada cultura. Para empezar, os vamos a exponer los países que hemos elegido para analizar a la mujer. El primer país es Arabia Saudita, de la que haremos una breve introducción. Hablaremos de la vida de la mujer en Arabia, de los derechos y libertades de estas mismas y de la mujer en el ámbito de los estudios y del trabajo. Posteriormente, cambiaremos de continente para dirigirnos a Colombia, país del que hablaremos de los derechos y libertades de la mujer trabajadora, la educación en la mujer y, por último, de los peligros de ser mujer. Nuestro tercer país elegido está en Europa y será Francia. De Francia repasaremos la Revolución Francesa y los derechos de la mujer. Hablaremos de la mujer trabajadora, de la mujer y la enseñanza, los peligros de ser mujer y, por último, la mujer y el turismo. Por último, nuestro último país elegido será Sudáfrica. Para ello, haremos un viaje por la historia de Sudáfrica, pasando por el colonialismo y el apartheid. Después hablaremos de la mujer trabajadora, la esperanza de vida de la mujer y, por último, los peligros de la mujer. Como ya he dicho anteriormente, empezamos con el país de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país situado en la península arábica, en Asia Occidental, cuya capital y ciudad más poblada es Riad. El país en 2016 tenía una población total de 32.275.687 habitantes, de los cuales un 43,13% son mujeres y un 56,87% son hombres. Su sistema de gobierno es el de una monarquía absolutista, en la que no existe la división de poderes. La familia real pertenece a la casa de Saud, siendo el rey Salman bin Abdulaziz. Esta monarquía absolutista está basada en el wahabismo, un movimiento que se engloba dentro del sunismo, el grupo con más adeptos dentro del Islam, y que tiene como característica la aplicación de una manera extremista los preceptos que marcan el Islam y una de las interpretaciones más rigurosas de la Sharia, la ley islámica. Arabia Saudita es uno de los países donde los derechos humanos son más vulnerados, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Es uno de los países donde existe una mayor desigualdad de género en todo el mundo, teniendo una brecha del 58,29%. Todas las mujeres son consideradas ciudadanas de segunda, teniendo menos derechos que cualquier hombre y existiendo la separación de sexos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Son numerosas las acciones que las mujeres en este país tienen completamente prohibidas, y las que sí que pueden realizar siempre tienen que ser bajo la supervisión y consentimiento del Mahram, una figura que suele ser el padre, marido o hermano y que es un tutor de por vida para ellas. Las mujeres deben seguir un estricto código de conducta y vestimenta, estando totalmente prohibido mostrar cualquier parte del cuerpo que no sean las manos y la cara. La forma de vestimenta que deben seguir es la siguiente. Todas deben llevar una abaya de color negro, que es una túnica de manga larga que les cubre todo el cuello hasta los pies, y en la cabeza deben llevar un hijab, que es la forma más habitual de cubrirse. Está prohibido mostrar su belleza, y para controlarlo está la policía religiosa, encargada de vigilar que se cumplan todos estos preceptos. Para poder viajar, abrir una cuenta bancaria, trabajar o someterse a una cirugía, es necesaria la autorización del Mahram. Interactuar con hombres, salir sin custodia, probarse ropa en las tiendas, entrar en cementerios, ser tutora de los hijos o intercambiar ideas y opiniones, entre otras cosas, es algo que tienen prohibido. Otras situaciones que dejan a la mujer en una posición totalmente desfavorable son: ante la justicia, la palabra de un hombre vale lo mismo que la de dos mujeres. No pueden casarse con un hombre que no sea musulmán, y a la hora de recibir una herencia, la mujer recibe la mitad. En los últimos años se han dado casos de que alguna de las prohibiciones que tenían las mujeres han sido anuladas. Cada una de estas acciones son considerados pequeños pasos que acercan a las mujeres a una situación de más libertad y derechos. En el año 2011 se anunciaba que en 4 años las mujeres podrían votar y ser candidatas en las elecciones locales. En las Olimpiadas de Londres 2012 fue la primera vez que Arabia Saudí dejaba competir a 2 mujeres en los Juegos. Las mujeres podrán conducir a partir de junio de 2018. En 2017 también se anunció que las niñas podrán practicar deportes en los colegios. Y se ha realizado el anuncio de que las mujeres podrán entrar en un estadio en zonas reservadas exclusivamente para ellas.
El acceso a la educación y al mundo laboral es posible siempre y cuando el tutor legal dé su consentimiento. En el ámbito de la educación, el 80% de las mujeres que han estudiado alguna carrera universitaria, cuando ésta finaliza, no encuentran ningún trabajo, siendo el 22% las mujeres que sí que trabajan en el país. Las mujeres no pueden acceder a todas las carreras universitarias, ya que hay algunas como Derecho, Arquitectura o las ingenierías en las que está prohibida su matriculación. La educación de las mujeres depende de la Presidencia General para la Educación de las Niñas, la cual estableció facultades exclusivas para mujeres con estudios en Educación, Humanidades, Ciencias y Trabajo Social. Del total de mujeres trabajadoras en el país, la mayoría trabaja para el Estado, principalmente en el sector de la educación. Cambiamos ahora de continente, llegando así hasta Colombia. Hoy en día, Colombia ha experimentado un progreso significativo en relación con la promoción de la igualdad de género y en el desarrollo de leyes para garantizar los derechos humanos de la mujer. Con la Constitución del 91 y la ratificación de esta por el Estado colombiano, se van logrando pequeños cambios. A pesar de que la ratificación de estos derechos fue un gran avance, a la vez fue insuficiente, ya que para que los derechos humanos de las mujeres sean efectivos, deben ir más allá de una normativa y convertirse en una parte importante de la conciencia pública general. Por otra parte, otro logro muy importante y que marcó un antes y un después en los derechos y libertades de la mujer fue el derecho a la ciudadanía que se le otorgó en el año 1954 por el presidente general Gustavo Rojas Pinilla, quien impuso una reforma constitucional concediendo así derechos a elegir y ser elegidas en cargos políticos. Una vez se le otorgó el derecho a la ciudadanía y aunque fue uno de los países de América que más tardó en concederlo, la mujer pudo ejercer su voto el 1 de diciembre de 1957. En referencia al papel que tiene la mujer en el mundo laboral, aún existen muchos matices en cuanto a la equidad de género, ya que un gran porcentaje de los hombres no se han acostumbrado a que la mujer ejerza una profesión al mismo nivel que ellos, ejerzan cargos superiores o tengan un salario por encima del suyo. La brecha salarial entre hombres y mujeres ha disminuido con los años, pero a medida que aumenta la posición de liderazgo, la mujer desaparece. Más remuneración al hombre que a la mujer por el mismo trabajo realizado. No se ha logrado la equidad de género en cargos directivos a pesar del nivel de estudios. Mujeres con bajos recursos ejercen actividades domésticas y están expuestas a la prostitución, y mujeres de clase media-baja ejercen empleos de cajera, de vendedora o actividades que se ven como poco significativas para la sociedad. Colombia, a pesar de seguir teniendo diferentes brechas en cuanto a igualdad en el trabajo, es uno de los países donde la mujer tiene más nivel de educación universitaria en comparación con los hombres. Las mujeres en Colombia son víctimas de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas y desapariciones involuntarias. Según el Vicefiscal General de la Nación, de cada 100 mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, 10 suelen ser víctimas de feminicidios. También se reveló que Colombia es el país con mayor número de ataques con ácido a mujeres en el mundo, según relata un diario colombiano. Las mujeres también son víctimas de esclavitud sexual, violaciones, embarazos y abortos forzados. 400.000 mujeres son víctimas de homicidio en el marco de conflicto armado. El 51% de las mujeres desplazadas declaran haber sido víctimas de violencia sexual en dicho contexto. En 2014, la cifra de mujeres asesinadas asciende a 1.007. 37.881 son los casos de violencia en el ámbito de la pareja y 18.088 son los casos de víctimas de violencia sexual. El tercer país que se expondrá será Francia, comenzando con un breve paseo por la Revolución Francesa y los derechos de la mujer. Hasta la llegada de la Revolución, la voz de las mujeres no se expresaba de forma colectiva. Condorcet reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. Comparaba la condición social de la mujer con la de los esclavos. Con la llegada de la Revolución de 1789 surgió una contradicción evidente bajo el lema Liberté, Égalité, Fraternité. Olympia de Gouges fue la protagonista de la contestación femenina. Autora teatral y activista, publicó en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Denunciaba que la revolución hubiera olvidado a la mujer en su proyecto igualitario y liberador. Libertad, igualdad y derechos políticos, sobre todo en el derecho de voto para las mujeres. Sin embargo, este planteamiento feminista no era compartido por los varones que dirigían la Revolución Francesa. El posterior encarcelamiento y ejecución de Olympia de Gouges simbolizó el fracaso de las reclamaciones feministas. El Código Civil napoleónico
en 1804, negaba cualquier derecho a la mujer durante la Revolución e impuso unas leyes discriminatorias, las cuales decían que el hogar era ámbito exclusivo de la mujer. Según el gobierno francés, Francia ha contribuido en la adopción y aplicación del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. Apoya la acción sobre la violencia sexual en los conflictos y la designación de asesores para la protección de la mujer en las operaciones de mantenimiento de la paz. Francia está muy implicada en las actividades de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, dedicada a la igualdad de sexos y a la promoción de la mujer. También aboga por que se adopte un objetivo dedicado a la igualdad entre hombres y mujeres, y Francia ha apoyado la creación de ONU Mujeres. Según el censo francés de 1954, el porcentaje de mujeres trabajadoras asciende al 35% de la población activa, uno de los más altos del mundo, pero no fue hasta 1946 con la ley del 27 de octubre cuando se garantizan los mismos derechos que al hombre en el acceso a la mujer, a profesiones liberales y a la administración pública. Francia presta especial atención a la reducción de las desigualdades entre niñas y niños en todos los niveles de la educación para que se ofrezcan las mismas oportunidades. Por iniciativa del ministro francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional, se ha creado un grupo de trabajo específico para evidenciar la problemática de las violencias de género en medio escolar. Igualmente, Francia encabeza el ranking europeo de víctimas por violencia de género. En Europa, entre las mujeres viajeras existe un espíritu común de libertad y autodependencia. El espíritu que se describe en este libro, Viajeras intrépidas y aventureras de Cristina Morató, es un espíritu libre, no está marcado por la sociedad en la que vive, luchando por encontrar lo que quiere. Se describe a muchas mujeres que tuvieron el valor de romper con lo establecido. Por último, terminaremos nuestro trabajo con la mujer sudafricana, y como en otros países, para poder entender el punto en el que nos encontramos a día de hoy, vamos a empezar con la historia del país. Sudáfrica como territorio ha existido desde hace muchísimo tiempo, y su historia está documentada desde hace muchos años. Durante el siglo XVI fueron los colonos portugueses los que desembarcaron en las costas de Sudáfrica, aunque no se quedaron durante mucho tiempo ni tampoco fueron de gran importancia. En 1652 fueron los colonos holandeses los que desembarcaron en Ciudad del Cabo. En 1806 se produce la conquista británica de la zona, pero no es hasta 1820 que los colonos británicos se asientan en el país y solicitan la imposición de su propia legislación. Así, el inglés pasa a ser la lengua oficial de la zona en 1822. En el 34 la esclavitud queda abolida, no al gusto de todos. Los llamados afrikaners, descendientes de los colonos holandeses de Sudáfrica, se desplazan hacia el norte, y años más tarde los británicos ocupan el territorio Boer de Natal y pasó a ser un territorio británico en 1843. En 1867 se pone fin a esta coexistencia pacífica después de que se descubrieran en la zona de los afrikaners importantes yacimientos de diamantes y oro. En 1877 Inglaterra se anexiona al territorio donde se descubrieron los yacimientos anteriormente mencionados y es en 1899 cuando estalla la guerra. En 1910 se aprueba la Constitución de la Unión Sudafricana, Federación de las Provincias del Cabo, Natal, Orange y Transvaal. El poder entonces residía en la minoría blanca. En 1924 triunfa la extrema derecha y junto con el Partido Laborista imponen el proteccionismo. En 1948 se declara el apartheid, sistema de separación racial hasta 1992. Las cosas que se les imponían a las personas de color era una separación tanto a nivel personal como económico como familiar. En resumen, en todos los ámbitos diarios. La mujer ha sido relegada siempre a trabajos de campo. Se trata del género que más produce en este país, más del 80% de los alimentos que se consumen en él. El problema viene a continuación. De ese 80%, la mujer solo consume el 10%, y peor aún, solo posee el 1% de tierras que explota. El resto pertenece a grandes empresas, hombre o desconocido. La esperanza de vida de la mujer es mayor que la esperanza de vida de un hombre, siendo esta de los hombres de 61,6 años, el de las mujeres de 64,6 y la media de la población total de 63,1 años. Datos del 2016. Sin embargo, en el año 2015, la esperanza de vida de una mujer se eleva hasta los 65,58 años, con lo que se puede observar un descenso de casi un año entero en la esperanza de vida de esta. El hecho de ser mujer acarrea ciertas desigualdades y ciertos peligros, como por ejemplo que solo el 42,6% de los escaños de la Cámara Baja estén representados por mujeres. Más de 66.000 denuncias por asaltos sexuales solamente entre 2010 y 2011. En este mismo año, 2011, por cada hombre que vivía con la enfermedad del VIH,
2 mujeres vivían en esta misma situación. En 2012, más de 1.426 muertes maternas. Un tercio de estas muertes están relacionadas con el VIH y el 60% eran evitables. El 61% de las personas afectadas por esta enfermedad es de género femenino, de entre 15 y 49 años. 1 de cada 4 hombres admite haber cometido una violación, según un estudio realizado por el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. Ya no solo se habla de violaciones a nivel físico, sino también psicológico y familiar. Se empieza a denominar la cultura de la violación. El problema reside en las políticas adoptadas por el gobierno, ya que la mayor parte de los violadores que se las tienen que ver con la justicia, después de una denuncia impuesta por parte de la víctima, son dejados en libertad sin ningún tipo de cargo a sus espaldas.